Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo nuevamente despertar en un nuevo día y expresar una porción de la palabra de Dios. El título del mensaje de esta mañana es Comunicación sin interferencia. Mis queridos amigos y hermanos, saben que si yo les preguntara a ustedes de alguna experiencia en relación a pedir auxilio, ustedes me contarían más de una. Pero sin duda alguna ustedes al escuchar este mensaje podrán pensar en algo así que ha sucedido en la historia de sus vidas, de algún ser querido, de un familiar, de un amigo. Y lo que les cuento ahora es algo que sucedió cuando yo era apenas un adolescente. Yo soy del estado de Chiapas, México, allá colindando con el país de Guatemala, Centroamérica. Saben, en una ocasión, un microbús salía de un pueblo de una ciudad llamada Huixtla, rumbo a la sierra, Motocintla, Chiapas. Como a unos 15 minutos que habían salido de la terminal, dentro de ese microbús iban los asaltantes y comenzó el asalto como solía suceder en algunas ocasiones anteriores. La gente estaba atemorizada, pero saben que el enemigo va siempre ahí y uno no se da cuenta. No sé si a ti te ha tocado viajar en algún momento o muchas veces si te subes y es pura gente desconocida, no sabes los pensamientos de las personas que van en ese lugar, cuáles son sus intenciones. Y en esta ocasión platican las personas que cuando comenzó el asalto empezaron las agresiones en contra de los pasajeros. La persona que dirigía a los asaltantes estaba en contra del chofer, arremetiendo en contra del chofer, apuntando con su arma y al mismo tiempo apuntaba y amenazaba a las personas que iban en el interior de ese autobús. El chofer, como tú lo hubieses hecho, se quedó quieto, ahí sentadito, junto al volante. Pero cuentan las personas que de repente apareció un convoy de militares en la curva y el chofer solamente pudo mover uno de sus dedos moviendo las luces. Y el chofer del convoy, el militar que venía manejando ese convoy, interpretó inmediatamente el peligro. Pasó por el lado del autobús y enseguida por la parte de atrás paró de manera inmediata. Bajaron los militares rápidamente sin que estas personas se dieran cuenta y empezaron a correr a cuclillas para que nadie se percatara. Y saben, mientras los asaltantes estaban adentro amenazando, quitando, despojando a las personas, a muchos de esos pasajeros se habían dado cuenta que militares iban ya en su auxilio. El chofer veía por el retrovisor y se daba cuenta que los militares estaban ya de cuclillas por el lado del autobús y vio de forma inmediata llegar el comandante atrás de la persona que estaba en las escaleras del autobús, dando órdenes, gritando con groserías. E inmediatamente el chofer vio cuando aquel militar levantó el arma y fue un solo golpe que le dio a esta persona al lado, a la altura de la cintura. Y saben, cuando cayó ese hombre pegaba de gritos desgarradores en manos de los militares. Los otros oficiales se subieron al autobús y arremetieron contra aquellos hombres. Saben, fue el movimiento de un dedo, el pedir auxilio de manera inmediata ante aquel peligro que estaban pasando. Saben, mis amigos, no sucederá
en nuestra experiencia personal, cuando a veces tenemos situaciones difíciles que estamos atravesando y a veces no hacemos nada de lo que debiéramos hacer, pero en ese momento lo hacemos y viene el auxilio. Comunicación sin interferencia es el mensaje de esta mañana, es decir, el título. San Pablo, con su estilo especial, afirma lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En esta declaración, tú podrías pensar y sacar alguna definición, pero leyendo el versículo completo que se encuentra en 2 de Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Permanecer como cristiano, mi querido amigo, es tan importante como volverse cristiano. Una criatura recién nacida necesita recibir alimento para crecer. ¿Y cuál es la responsabilidad humana en este proceso? Yo les pregunto, mis queridos amigos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Tú, como padre de familia que has sido, tienes una experiencia cuando tu niño está llorando y es un recién nacido, pero al llorar interpretas que necesita comer, desea alimento. Y saben, de la misma manera nosotros dice que debemos desear la leche espiritual. No hay nada que pueda hacer Dios en contra de la voluntad del ser humano. Si tú no quieres, pues Él no puede obligarte a ir a Él. Tú solo necesitas alimentarte. Crecer es el resultado natural. ¿Cuál es el alimento del cristiano? ¿Saben? Leyendo San Mateo 4:4, Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo muestra otra fuente de energía para el crecimiento espiritual. En Primera de Tesalonicenses 5:17, él aconsejó declarando así: orad sin cesar. Por medio de su palabra, Jesús se relaciona contigo. Jesús se relaciona con nosotros. Por medio de la oración, mi querido amigo, tú te relacionas con Jesús. Y a consecuencia de esto, Él vive en ti. Mientras Jesús estuvo en la tierra como hombre, sacó provecho de la oración. En San Mateo 14:23 dice que después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. También fue maestro en la ciencia de la oración. Enseñó la oración en directo, sin intermediarios. En San Mateo 6:6 se declara así: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Palabras de Jesús, consejos, recomendaciones bajo su ejemplo. En San Juan 14:13 y 14, y regresamos al versículo 6 de ese capítulo, dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. El versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. En Primera de Tesalonicenses 5:18, San Pablo aconseja y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en San Mateo 6:5, Jesús dijo así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando avanzamos un poquito más en San Marcos 11:24, dice así: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Saben, una vez una persona vino a mí y quiso darme un consejo, pero molesto. Quería corregir alguna situación de mi vida y yo le respondí así: una cosa le voy a pedir de favor. Cuando usted quiera hablar conmigo, hágalo con el ejemplo. Y cuando usted lo esté practicando, entonces venga y dígame. Yo era un jovencito. Ustedes saben, los jóvenes que pues son así muy seguros de sí mismos, tercos en otras palabras. Y eso minó la mente de este señor en ese instante. Cerró la boca y se fue. Mis amigos, pero cuando vamos a la vida de Jesús en esta tierra, es un ejemplo total, un ejemplo a seguir, en la cual Él dijo que, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y así será. Os vendrá, dijo Él con sus palabras. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Yo les pregunto, ¿los amigos hablan siempre de lo mismo? Claro que no. ¿Los amigos solo entablan conversaciones para pedir favores? Tampoco. ¿Los amigos solo hablan por obligación? ¿Ustedes han visto a alguien así que solo habla por obligación? ¿Verdad que no? Los amigos hablan de temas diversos y no se cansan. Están conversando siempre. ¿Te imaginas orar, conversar con Jesús? Cuando tengas ganas de orar, ve a Dios y dile lo que necesitas. Pero cuando no tengas ganas de orar, también dile a Dios. Pregúntale por qué te sientes así. Sin que te des cuenta, empezarás a hablar con Él. Cuando tengas un pensamiento impuro en medio de la oración, no huyas, no te levantes de la oración. Ponlo en la oración y dile a Dios: mira, Señor, lo que vino a mi mente en este momento. Cuando sientas que tu oración que tu oración no atraviesa el techo, trata de reconocer que eso sucede porque tienes una idea oscura y lejana de Dios. Piensa que Él está a tu lado y todo cambiará. ¿Saben, mis amigos? Cuando tu oración termina en 2 minutos, es porque andas pidiendo cosas. Solo dame, dame. Dicen los gringos aquí, cuando nosotros dice, es que esta persona solo dice gimme, gimme, dame, dame, no suelta. No, tenemos que agradecer a Dios de todas las cosas que nos ha sucedido, nos ha llegado como bendiciones, la familia, los hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, vecinos. Gracias por el día que ha pasado. Hablar con Él, contarle todo lo que hicimos en el día y vamos a ver que muchas cosas cambiarán. Mis amigos, el cristianismo no es una filosofía, no es una escuela del pensamiento. El cristianismo es la comunión con una persona, Jesucristo,
Busca un lugar rutinario para tus momentos de comunión todos los días. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta todo lo que nos trae? Por lo tanto, la oración trae grandes beneficios. Está como una recomendación en la palabra de Dios dada por Jesús mismo, por Pablo más tarde, orad sin cesar, y por otros apóstoles, otros santos hombres que se encuentran en la palabra de Dios, que practicaban la oración como Elías, como Eliseo, como Daniel. Antier, mi esposa y yo nos pusimos junto a la ventana y yo le dije a mi esposa, lo vamos a hacer como lo hacía Daniel, pegado a la ventana, que las personas tal vez puedan vernos de rodillas ahí. Saben, es algo bonito. Pero, ¿cuál es tu experiencia? ¿Practicas la oración? Saben que la oración privada es recomendable hacerlo. La oración personal con Dios. Mi esposa me dice, vamos a orar juntos, pero tú tienes que hacer tu oración privada. Tú tienes que contarle tus cosas personales a Dios. ¿Cuál es tu experiencia con tu familia? ¿Lo reúnes para orar? ¿O solamente en momentos de necesidad como estas personas que estaban en esa situación difícil? Pero Dios intervino a través de ese convoy de militares, la historia que te conté al inicio. Saben, a pesar de que no oramos todos los días o en cada momento, en momento de necesidad, Dios está presente. Dios envía personas para intervenir a un deseo de tu corazón en situaciones diversas. Ojalá que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.